Sí tú, el que entró a este video, sé que no tienes dinero, por eso estás buscando un teléfono económico en la gama media, incluso que pueda aparentar ser gama alta por poco dinero con buenos procesadores. En este video vamos a presentar varios teléfonos, así que no te muevas y no te pierdas este video. Soy Juan David, creador de Tecnobrin, vamos a ello. Empezamos con el Motorola Edge del 2021. El Motorola Edge 2021 apuesta por un panel LCD plano de mayor diagonal y mayor tasa de refresco. Así pues, tenemos una pantalla de 6.8 pulgadas con resolución Full HD Plus, con nada más y nada menos que 144 Hz de tasa de refresco y 576 Hz de tasa de refresco táctil. Dos funciones pensadas para los jugadores. También encontramos el procesador Snapdragon 778G, que es uno de los buenos procesadores de Qualcomm, el cual está acompañado por 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Motorola ha decidido doblar la resolución del sensor principal con respecto al Motorola Edge original, de forma que en lugar de 64 megapíxeles encontramos un sensor de 108 megapíxeles. En cualquier caso, conviene recordar que estos sensores usan la tecnología de combinación de píxeles para sacar fotos más pequeñas, pero con mejor iluminación. Los otros dos sensores son el gran angular de 8 megapíxeles de 119 grados de campo de visión que, usando el modo dedicado, también funcionará como un modo macro, y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles pensado para mejorar el bokeh en las tomas de fotorretrato. Para manejar todo lo anteriormente mencionado, este dispositivo maneja una gran batería de 5000 mAh. Ahora vamos con el LG Velvet 5G. Toca hablar del generoso panel de 6.8 pulgadas con tecnología OLED del LG Velvet. El primer punto diferencial aquí es su formato, 20:5/9. La firma lo justificó argumentando que es un formato más cinematográfico, pero la realidad es que no es útil a nivel de reproducción multimedia, ya que perdemos buena parte del contenido de series, películas y videos de prácticamente cualquier plataforma, ampliamente rodados con el clásico formato 16:9. El LG Velvet apuesta por el Snapdragon 765G, el cual es uno de los mejores procesadores que ha fabricado Qualcomm en la gama media, permitiéndonos mover cualquier aplicación o juego de forma sorprendentemente fluida, acariciando la experiencia de uso de cualquier gama alta. La capa de LG es muy pesada, por lo que no ayuda demasiado a que la fluidez sea extrema. No obstante, el Velvet rinde muy bien y puede con todo tipo de tareas. LG ha dotado a su Velvet de un doble altavoz, uno ubicado en la parte inferior del dispositivo y otro en la parte frontal. La autonomía dura día y medio de uso sin el más mínimo problema con una batería de 4300 mAh. Esto para un uso no tan exigente. Y llegamos a la cámara. El LG Velvet cuenta con un sensor principal de 48 megapíxeles, un segundo sensor de 8 gran angular y un tercer sensor dedicado a la profundidad de campo. Encontramos así una marcada ausencia del teleobjetivo. Las fotografías tienen una resolución de 12 megapíxeles ya que LG hace una agrupación de 4 en 1 mediante pixel binning. Respecto a la cámara frontal, tenemos solo un sensor de 16 megapíxeles. Recuerda que estos dispositivos están dentro de la gama media y fueron lanzados en años anteriores, por lo cual actualmente se encuentran a un precio más económico. OnePlus 8T. El OnePlus 8T llegó al mercado en octubre del año 2020, un móvil dentro del segmento de la gama alta en aquel tiempo. Su pantalla es de 6.65 pulgadas. Se trata de un dispositivo de considerables dimensiones, lo que no facilitará su manejo si no tenemos manos acordes a este tamaño. Presenta una pantalla AMOLED con resolución Full HD Plus, se muestra muy capaz incluso en situaciones adversas. A destacar que este teléfono es uno de los mejores en cuanto a aprovechamiento de pantalla, ya que consigue una superficie útil de 86.6%. Tiene un lector de huellas integrado en la pantalla y en la conectividad el móvil presenta NFC. Por lo tanto, podrás utilizarlo para realizar tus pagos. Este es uno de los preferidos por los gamers. Su tremendo procesador Qualcomm Snapdragon 865 es genial para todos los que buscan un móvil de altas prestaciones. Dispone de 8 GB de memoria. Esta cantidad de memoria permite ejecutar varias tareas sin preocuparnos de posibles ralentizaciones en el dispositivo. A lo anterior, sumamos una memoria interna de 128 GB. Este teléfono viene con unas cámaras aceptables dentro de la gama de su segmento. El teléfono tiene 4 cámaras en su parte trasera de 48, 16, 2 y 5 megapíxeles, siendo sus sensores estándar, gran angular y macro. Su sensor principal de 48 megapíxeles es suficiente para un uso esporádico.
OnePlus ha optado por un sensor de Sony para su cámara principal, lo que garantiza unas fotos de calidad. Tiene una cámara en la parte delantera de 16 megapíxeles más que suficiente para el 90% de los usuarios comunes. Su batería es de 4500 mAh. Los hay mejores entre sus competidores, claro que sí. Aún así es más que suficiente para llegar a fin de día. Dispone de carga rápida de 65 watts, algo genial para olvidarnos de cargas que se demoran en el tiempo de manera excesiva. Continuamos con el OnePlus 9. El OnePlus 9 adopta un diseño bastante impresionante con un cuerpo entero hecho de cristal y plástico. La parte frontal del teléfono está equipada con una pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas Full HD+, la tasa de refresco de la pantalla es de 120 Hz. El OnePlus 9 viene con un potente procesador Qualcomm Snapdragon 888 que le otorga un gran rendimiento en el día a día. El teléfono también viene con 8 o 12 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento, lo que le permite hacer ejecutar casi todas las aplicaciones de forma fluida y sin problemas. El teléfono también tiene una seguridad mejorada con la tecnología de huellas digitales en pantalla. Además, este cuenta con un sistema de refrigeración que lo mantiene frío incluso bajo condiciones de alto rendimiento. El OnePlus 9 cuenta con una triple cámara trasera formada por una cámara estándar Sony de 48 megapíxeles, una lente gran angular de Sony también de 50 megapíxeles. Además, el OnePlus 9 cuenta con una cámara para selfies también de Sony de 16 megapíxeles. La cámara del teléfono también ofrece grabación de video a 4K y 8K. En términos de conectividad, el OnePlus 9 es compatible con Bluetooth 5.2, Dual SIM, NFC, Wi-Fi 6, GPS y tiene una batería de 4500 mAh con carga rápida de 65 watts y carga inalámbrica. La tecnología sigue evolucionando, por lo cual te dejamos otras dos opciones de video para que las veas. Buena vibra para todos, fin del comunicado.